Bienvenidos al podcast de FisioWebinar, un podcast donde hablaremos de fisioterapia. Un podcast con el que pretenderemos llegar a todos los fisioterapeutas. Un podcast con el que intentaremos acercar la ciencia a la práctica clínica, pero de una forma muy sencilla. Comenzamos con este primer podcast que esperamos que sea el primero de muchos. Me presento, soy David de la Fuente, fisioterapeuta y cofundador de FisioWebinar. Y con estos podcasts queremos que paséis un rato entretenido, divertido y que aprendéis mucha fisioterapia. Para comenzar hoy tenemos con nosotros a Jesús Crosa, fisioterapeuta en la clínica Terve, en la isla de La Palma. Tiene diferentes máster, uno en investigación, otro en educación, otro en terapia manual y además es atleta a nivel nacional. Él es lanzador de jabalina y además es docente de uno de nuestros webinars, en concreto sobre el abordaje en runners. Así que, ¿con quién mejor que él para hablar sobre esta materia? Buenas, Jesús, ¿qué tal estás? Hola David, muy buena. Encantado de estar aquí con usted. Bueno, como me has oído, nada, te voy a hacer unas preguntillas, vamos a hablar un poco de fisioterapia. Y nada, pues espero que pases un rato entretenido con nosotros y sea menos. Venga, la primera, vamos a empezar. ¿Cuántos años llevas como fisioterapeuta? Pues llevo desde 2011, pero puedo presumir que llevo toda la vida siendo cliente o paciente de fisioterapia. La verdad que desde que empecé en atletismo he topado con muchas lesiones y siempre he estado en contacto con la fisioterapia. Muy bien. ¿Y en qué momento tú, como fisioterapeuta, empiezas a tratar pacientes? ¿En qué momento ves que empiezas a realizar esas valoraciones en corredores? Fue como un proceso de hacer varios cursos y empezar a ordenar pues todos esos conocimientos que nos aportaban esos buenos docentes. Y quería darle un formato, un flujo de trabajo que me facilitara poner en práctica pues todo lo que uno recibía en los cursos. Y empecé pues a estandarizar un flujo, una estrategia, a planear una estrategia que me guiara la práctica clínica, pues con la valoración, qué preguntas son las más importantes, qué información no se me puede quedar en el tintero. Cómo me va a guiar esa información luego a la exploración. Luego en la exploración, pues, tener la plasticidad de modificarla en base a lo que se va viendo. Y bueno, que todo esto me fuera dirigiendo al mejor tratamiento posible y sobre todo a una capacidad crítica con el paciente que acababa de tratar. Es decir, después de tratar el paciente, llegar a casa y decir, pues mira, me salté esto. Puede que sea un error o un acierto y al cabo de 10 pacientes más de él, pues mira, pues lo he estado haciendo así, como sigue más o menos los mismos pasos, ¿no? Pues es un modelo criticable. Creo que se puede aprender mucho con el esquemita básico de las valoraciones a los corredores. Uh-huh. Y creo que lo dices, si no estoy equivocado, dices en el webinar dices que no es lo mismo una valoración del corredor que un estudio biomecánico. Sí, bueno, nosotros tengo que decir que en la clínica donde trabajo, en fisioterapia Terve, pues me han adaptado todo a la forma de trabajar y eso hizo que nacieran dos tipos de valoraciones. Una valoración que llamamos la valoración fisioterápica del movimiento, que es una valoración pues fuertemente influenciada por el modelo cinesiopatológico, donde pues vamos a hacer una batería de test y vamos a intentar pues nada, conocer al paciente, conocer cómo se mueve y conocer sus peculiaridades. Y luego en la valoración del corredor, además de una valoración como digo basada en el modelo cinesiopatológico y más, pero muy fuertemente influenciada en este modelo, además hacíamos una grabación de la carrera en diferentes planos y todavía pues yo creo que es más completa porque solapa
los hallazgos de la anamnesis con los de la exploración, con la expresión del movimiento que tiene ese paciente corriendo. Entonces, es más potente que un análisis biomecánico como los que se suelen hacer, que en la experiencia propia lo que he visto es que salen muchos datos, pero los fisios tenemos esa sensibilidad, esa capacidad de ver un poquito más allá de meros ángulos, sino de entenderlos en base a nuestra exploración, por así decirlo. Entonces creo que el plantearlo de esta manera pues es más completo que un análisis biomecánico en sí, el que conocemos todos. Ajá, sí, un poco has respondido ya a la pregunta que te voy a hacer ahora, que es cuando ves ese tipo de problemillas o ves alguna cosa que no cuadra muy bien, ¿cómo haces para solucionar ese problema? Es que cuadrar rara vez cuadran. Hay que entender el paciente desde la complejidad, y es algo que a los fisios y a mí en concreto me cuesta, ¿no? No es que no nos guste, sino que cuesta, porque es todo más fácil cuando es un A más B, pero esto hay que entenderlo desde la complejidad de cada paciente, del proceso que ha tenido hasta llegar ahí, del momento en el que se encuentra. Hay que contextualizar muchísimo todos los hallazgos y es verdad, a veces se ven disfunciones que no tienen nada que ver con la patología, con sus síntomas, y en otros sí. Entonces, lo que hablábamos en el webinar, me parece importante el símil ese que hacíamos de la música y del escenario y del instrumento, porque sin contemplar esas tres escenas es muy difícil saber si una disfunción está siendo parte del problema o es una adaptación totalmente lógica. Yo lo digo como si no me salieran mal, ¿sabes? Me salen mal y me equivoco muchas, pero lo bueno de tener ese esquemita es que al cabo del tiempo te vas mejorando un poco la praxis, ¿no? Seguro, no, está claro que cuanto más tengamos todo estructurado, muchísimo mejor. Y desde que haces estas valoraciones, ¿los resultados crees que son mucho mejor con tus pacientes? Vale, los resultados son buenos. Pues mira. ¿Se lesionan menos Mira, estadísticamente no lo puedo decir como a mí me gustaría. No puedo decir, macho, de 10 saco 11, ¿no? No puedo decir una cosa así maravillosa y mágica. Lo que sí es verdad es que sé dónde fallo. Cuando fallo sé dónde puedo estar fallando y no tanto me centro en el resultado, que está claro que el resultado es lo importante para el paciente, sino en cómo realizo el proceso. Le echo mucha cabeza al proceso, porque el resultado muchas veces no depende únicamente de lo que haga yo, sino depende de muchas otras cosas y me interesa lo del proceso. La verdad que estoy contento con los resultados, no a nivel estadístico te puedo decir, pero sí he visto que haciendo las cositas así, más pormenorizadas y en este pequeño esquema, estoy sacando pacientes que creo que el Jesús de hace 5 años no los hubiera sacado. Entonces, pues porque caes en otras cosas, porque puedes incorporar todos los papers a la práctica, o todos no, obviamente, que hay muchos que no sirven, pero esa evidencia pues entra en tu práctica clínica. Entonces, la verdad que sí, estoy contento con estar trabajando de esta manera, pero no descarto que mañana pueda sufrir variaciones. No, claro, además lo leía ayer o antes de ayer en un tuit que decían que la ciencia, lo bueno de la ciencia es que no es inamovible, que no pueden dar nada por seguro hoy porque a lo mejor mañana ha cambiado. Entonces, seguro que dentro de unos años habrá cosas que cambien, pero bueno, a día de hoy podemos trabajar con la mayor evidencia posible, claro que sí. Oye, ¿y crees que el realizar estas valoraciones, el ver que, pues eso, al final los deportistas seguro que ven que se lesionan menos, que tienen mejores resultados al final, ¿crees que eso te hace luego tener que más deportistas vayan a la consulta a hacer más valoraciones?
Porque empezarías por uno, pero seguro que ahora tienes más de uno. Sí, con los deportistas en concreto estoy muy contento con los resultados. También soy afortunado porque conozco y me conocen muchos, son compañeros, y cuando oyen pues el enfoque, cómo lo estás intentando hacer y demás, pues se interesan, y la verdad que he tenido conejillos de India de élite, como quien dice. Es una responsabilidad grande trabajar con ellos porque sabes todo el trabajo que tienen detrás, sabes todo lo que se están jugando, y todos los cambios que quieras hacer o tu propuesta, sea la que sea, me gusta siempre consensuarla con el entrenador. Hasta a día de hoy, con los entrenadores he encontrado unos aliados increíbles. También creo que he tenido suerte, pero han estado abiertos a las pequeñas modificaciones o a la confianza en los tiempos, y creo que es una cosa que tenemos pendiente el oficio, hablar con los entrenadores. Tenemos mucho que aprender de ellos, y a nosotros nos interesa que sepan cómo trabajamos nosotros. Sin duda para el atleta creo que es muy positivo, para el atleta, para el deportista, para nuestro paciente. Sí, eso está claro que el trabajo ese multidisciplinar o interdisciplinar que se habla, está claro que es necesario para mejorar estos resultados. ¿Y tú crees que al obtener mejores resultados con los deportistas, piensas que eso a la vez influye en darle un valor a la fisioterapia, que la fisioterapia sea más reconocida a nivel social? Sí, casi que es sinónimo, ¿no? Si tratas a alguien con muchos seguidores y con mucha influencia, y esa persona habla bien de su experiencia, pues va a trasladarse a muchos usuarios. De todas maneras, los deportistas, en cierta manera, para un fisio, son los pacientes fáciles, ¿no? Porque esos pacientes son soldados, es decir, van a hacerte caso al 100%, van a estar involucrados totalmente en el proceso, comen y duermen estupendamente, y normalmente algunos pues ni trabajan, sino se dedican plenamente a eso. Entonces ese paciente pues es fácil, ¿no? Luego cuando nos toca ese trabajador de la obra y le dices que tiene que hacer esos ejercicios después de 8 horas cargando bloques, pues esos son más difíciles. De hecho, esos son los grandes retos. Y no salen en la tele, y a veces no vemos a sus compañeros haciéndose la foto con ese albañil, pero son los grandes retos. La verdad que también en ese sentido, David, tengo ahí un dilema moral bastante grande, porque la foto con el deportista es algo que entiendo pero no comprendo. Entiendo que quieran trasladar que se vea la fisioterapia, cómo funciona, y que ser un poquito de ver la fisioterapia en el podium está bien, y verla en las redes sociales y demás, pero también ahí hay un bombo que no me parece, no sé, tengo ahí igual que estoy yo haciéndolo pasado mañana, pero tengo ahí un medio dilema con eso. Bueno, es un poco, pues, a ver, seamos sinceros, es una forma de vender tu trabajo, de que se te reconozca, que has tratado a gente, que pienso un poco como tú, a veces, pues eso, presumimos, ¿no?, en redes, pero también es verdad que a veces, pues también nos viene bien que se vea, ¿no?, que ese deportista de élite, pues viene a fisioterapia, y gracias a eso, pues también, y lógicamente a su trabajo el deportista, pues puede conseguir esos resultados, que al final, muchas veces, pues solo se ve el momento de correr, y incluso en las entrevistas lo dicen ellos, pues se acuerdan de su entrenador, de su preparador físico, de su fisio, porque han conseguido que entre todos que lleguen a su objetivo. Bueno, es algo complejo de gestionar, ¿no? Y por ir ya concluyendo, nada, 2 preguntillas más. ¿Crees que es posible llevar la ciencia a tu práctica clínica? A ver, yo no es que sea posible, es que es nuestro deber. El tema es que hay que asumir contradicciones, como dicen ahora los políticos. Está claro que la ciencia va cambiando, pero también es que todo lo que se ve no es ciencia. Hay también muchas publicaciones que son estudios que sí que se han publicado, pero luego ves muestras muy débiles, o ves sesgos, y entonces también es difícil hasta para el propio fisio dar con
literatura de calidad. Entonces hay un poco ahí de incertidumbre, ¿no? Y hay que agradecer también, quisiera yo agradecer a esa gente, a esos divulgadores que se pegan mil estudios y luego los resumen y están dando su opinión acerca de tanta ciencia. Eso hace un trabajo, yo me nutro mucho de ellos y luego eso hay que llevarlo a la práctica, sí. Es lo más difícil, pero creo que es que lo pone en nuestro código deontológico, no es que sea un capricho. De hecho, el hacer lo contrario es un peligro y tenemos que estar bastante firmes en ese sentido. Muy bien, y ya por acabar, ya no te voy a robar mucho más tiempo. Sé que tú lo utilizas. ¿Por qué es importante utilizar el ejercicio terapéutico? A mí el ejercicio terapéutico me gusta mucho, sí. ¿Y por qué es importante? Pues depende del caso, ¿no? Yo es que tengo predilección por eso. Creo que actúa en muchas facetas del paciente. Me parece un arma muy poderosa para empoderar al paciente, ¿no? Es decir, si consigues que el paciente haga una rutina para un tipo de problema y cada vez que hace esos ejercicios, él tiene la satisfacción de que él está siendo el protagonista. Entonces, no solo el ejercicio terapéutico actúa pues en la disfunción que queremos ver, si es que estamos tratando una disfunción, sino creo que tiene bastante poder a la hora de darle autonomía al paciente, que es pues una de las grandes herramientas contra el dolor, ¿no? Contra lo que se sabe de fisiología del dolor. Entonces el ejercicio terapéutico pues toca muchas ramas y me gusta. También me gusta porque a los fisios nos hace falta movernos. Los fisios tenemos que experimentar el movimiento. Nosotros tenemos que tener una paleta de colores de movimiento, una guía Pantone. Tenemos que tener en cabeza siempre lo que se siente a final de rango, lo que cuesta hacerlo. Nosotros, uno de los mejores másteres que nos podemos sacar es entrenar y saber de entrenamiento y controlar estas cosas a la hora de luego trasladarlo al paciente. Entonces, el ejercicio terapéutico, pues sí, muchos dicen que es como una moda que luego va a petar, y es una moda que tiene... Esa moda viene implícita a la fisioterapia, ¿no, David? No sé, yo lo veo así, es decir, el ejercicio terapéutico es una moda, pues la moda lleva desde el principio, porque es casi que nuestra mejor virtud, ¿no? No sé, yo creo que ahora además lo hemos cambiado el nombre. Antes a lo mejor, cuando estudié yo, que ya hace años era la cinesiterapia, ahora a lo mejor lo llamamos ejercicio terapéutico. Creo que al final es lo mismo, pero un poco más potenciado, ¿no? Al final creo que viene por ahí, no lo sé. Sí, bueno, yo la veo, es que no me imagino la fisioterapia sin eso. Es decir, la fisioterapia sin el movimiento y sin el ejercicio terapéutico nos dejaría en un mal lugar. Además tenemos que asumir esa dificultad para que el colectivo crezca. Si nos centramos solo en hacer tratamientos pasivos y aunque suenen muy bonitos y muy rimbombantes y sean muy caros y muy espaciales, ¿no? Esos tratamientos que hay ahora, no digo que sean inútiles, pero creo que no podemos vivir solo de eso y tenemos que asumir pues la responsabilidad como profesión de darle caña al movimiento y de darle caña al ejercicio, porque nos va a hacer crecer como colectivo. Claro que sí. Muy bien, Jesús, pues nada, no te molesto mucho más. Muchísimas gracias por haber pasado este rato con nosotros. La verdad que para mí ha sido un rato entretenido hablar de una de nuestras pasiones, ¿no? Como es la fisioterapia. Espero que a nuestros oyentes también haya disfrutado como nosotros escuchándote y por supuesto, pues queridos oyentes, si tenéis alguna propuesta o si queréis que hablemos de algún otro tema, que entrevistemos a algún docente en concreto, pues nada, es tan fácil como mandarnos un correo a info@fisiowebinar.com o accedéis a nuestra web y nos escribís desde el apartado de contacto. Y nada, si os habéis quedado con ganas de aprender más con este pedazo de crack, pues nada, podéis suscribiros a nuestra plataforma, son 10 eurillos al mes. Y nada, ahí tendréis un montón de webinars, de fisiowebinars, donde podéis seguir aprendiendo. Así que nada, finalizamos este primer podcast, dándos las gracias a todos los que os habéis animado a escucharnos y esperamos oírnos pronto en el siguiente podcast. Un saludo.